Gloria al Señor. Vamos a ir a Mateo capítulo 26. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Capítulo 26, versículo número 69. Y cuando usted lo tenga, hágame el favor de ponerse de pie para tener reverencia en la lectura de la palabra del Señor. Mateo 26, 69. Muy bien, vamos a revisar ciertas cosas de este texto maravilloso de la palabra del Señor. Y vamos a sacar enseñanza de parte del corazón de Dios. Vamos a ver. Mateo 26, 69. Vamos a hablar de cuando el gallo cantó. Ese es el título del mensaje, cuando el gallo cantó. Vamos a leer esa porción de versos, una perícopa corta, pero muy enseñable, muy bonita. La palabra del Señor dice así: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Vamos a orar, vamos a poner esta palabra en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por un día domingo más. Te pido, Señor, que nos dé sabiduría, dirección para poder expresar tu palabra. Danos la capacidad de poder motivar, exhortar, pero también, Señor, que esta enseñanza pueda ayudarnos a ser más definidos con las cosas de Dios. Te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. Ok. Vamos por el principio. Cuando yo llego a la porción del capítulo 26 y capítulo 27 de Mateo, ahí van a suceder varias cosas. Para comenzar, yo siento el volumen, quizás un poquito más de volumen, así. Hay varias cosas. Los evangelios, y esto lo he dicho alguna que otra vez, no se construyeron desde el verso 1 hasta el capítulo 27, ¿verdad? De Mateo en este caso, sino que lo que se construyó primero de los evangelios es el núcleo de la pasión. Esto involucra los acontecimientos que sucedieron desde los eventos de Getsemaní hasta el momento de la crucifixión y la resurrección, con sus respectivas apariciones. Eso quiere decir que lo primero que se escribe de los evangelios es el núcleo de la pasión. Entonces, esto es algo que tenemos que tal vez manejar, porque la gente a veces percibe que el capítulo 1 de Mateo, ¿verdad? El capítulo 2, esas construcciones vinieron mucho después, cuando ya habían preguntas de parte de los seguidores y de parte de muchas personas que decían: bueno, ¿y este Jesús quién es? ¿De dónde ha salido? Entonces fue obligatorio incorporar el capítulo 1 y 2 de Mateo y el capítulo 1 y 2 de Lucas para dar un origen del Señor. Entonces lo primero que se escribe es el núcleo de la pasión. Ahora, Mateo tiene una forma de escribirlo. Él va haciendo una comparación y cuando yo llego al capítulo 27 en particular y 26, a mí se me da una comparación entre varios personajes: Judas, Jesús, Pedro. Judas, Jesús, Pedro. De tal manera que, por ejemplo, solo para que usted tenga una idea, aquí en el verso 69, donde comienza la perícopa de la negación de Pedro, despuesito me va a decir, ¿verdad? Y ojo con esto, y su arrepentimiento respectivo, ¿verdad? El arrepentimiento de Pedro. Me va a decir cómo Judas se va a arrepentir en el 27:1. Ahí aparece el arrepentimiento de Judas. Si quiere, para que tenga una idea, mire lo que dice:
venida la mañana, 27:1, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron al consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió, mira, ahí está la palabra clave, arrepentido, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos. Entonces, ahora, esta es la primera comparación. Primero vamos a comparar a Pedro y su arrepentimiento con el de Judas y su arrepentimiento. Entonces, la palabra que aparece en el 27:3 refiriéndose a Judas, ¿verdad? Es la palabra griega metamelomai, que quiere decir como me arrepiento por un rato, por un momento, ¿verdad? Pero entonces, lo que uno se pregunta es, Judas fue, entregó las 30 piezas de plata, confesó ante los sacerdotes y claro, él declaró, he entregado sangre inocente. Pero uno se queda viendo a Pedro y dice, ¿y Pedro cómo se arrepintió? Entonces, para eso se escribe este punto. Entonces, eso es la primera comparativa que yo voy a hacer con respecto a los versículos 69 al 75. O sea, aquí el escritor bíblico está haciendo una comparación entre el arrepentimiento de Pedro y el arrepentimiento de Judas. Eso es lo primero. Segundo, la otra comparativa que va a hacer Mateo es con el mismo Jesús. Y esto es importante porque, mira bien, poneme atención. Usted dice, bueno, esto del arrepentimiento de la negación de Pedro, ¿qué pasa? ¿Verdad? Es que lo que está haciendo el escritor Mateo es poner a Jesús en un tribunal. Y él, fíjate bien, ante el tribunal donde él está compareciendo Jesús, él está ante Caifás, él va a ser llevado ante Anás, ante Caifás, pero a Jesús le va a tocar defenderse en un juicio. Entonces el escritor bíblico lo que quiere ponernos en esta comparativa, en esta segunda comparativa, pone atención, es a Jesús con Pedro. ¿Por qué? Porque Jesús ante el concilio va a tener incluso que hasta hacer juramento. Claro, le van a conjurar que jure, pero Jesús no necesita jurar. Y a Pedro le va a tocar comparecer ante otro concilio, ante otro juicio. ¿Y cuál es el juicio? El escrutinio del pueblo, hermano. ¿Por qué? Aquí el escritor bíblico lo que quiere mostrarle al cristiano es que nosotros, hermano, a diferencia, poneme atención, a diferencia de tener que darle explicaciones a tu familia, a tus hijos, o sea, un cristiano le tiene que dar, oiga bien, testimonio y tiene que dar fe de su convicción espiritual ante toda la sociedad, hermanos míos. O sea, aquí hay algo interesante porque nosotros tenemos la costumbre de vivir un evangelio asolapado. Aquí hay gente cristiana, aquí hay gente que tiene negocios, empresas, tiene puestos en el mercado, pero lo que más esconden es el evangelio. Y uno no se puede andar escondiendo, ¿verdad? Pero tenemos la costumbre de, no, es que estoy de acuerdo que hay personas que no les gustan los mensajes cristianos, que de nada sirve andarle poniendo versículos al negocio. Está bien, eso yo lo acepto. Lo que pasa es que además que a usted le da pena decir este negocio es de Dios, ¿verdad? Entonces además le da pena, ¿verdad? Incluso que la gente sepa que usted es evangélico. Y ahí viene la cuestión. Ese es el análisis que está haciendo en este texto el Evangelio de Mateo. Entonces, nos va a poner a Jesús en comparación con Pedro, compareciendo ante un tribunal judío, Jesús, y Pedro compareciendo ante la sociedad que da un escrutinio, que lo señala, que evalúa tu vida, que te examina para ver si verdaderamente sos cristiano. Es bien duro, hermano. Es bien duro porque ahorita hay mucha gente sufriendo. Y fíjese que no es por nada, pero a veces hasta que no nos pasan las cosas terribles, nosotros nos decimos, bueno, ¿soy o no soy cristiano? Venía una hermana hablando, ¿verdad? Me decía, pastor, me ha capturado mi hijo. O sea, mire, ahorita han capturado a varios hermanos de la iglesia. Entonces, ¿qué les va a tocar a los hermanos? Yo espero en el nombre de Jesús que estén testificando en la cárcel, pues. Porque yo, mire, si todo les favorece, porque el Señor les va a bendecir ahí, ellos van a salir de esa, pues.
El problema es cuando de verdad, ¿verdad?, se han metido en unas cosas y claro, el juez va a ver la robustez de la prueba, va a evaluar el juicio y ahorita muchos les han dado, ¿verdad?, les han dado la posibilidad de estar 6 meses allí para que en 6 meses se vea en la audiencia, ¿verdad?, si verdaderamente, ¿verdad?, se les va a dejar dentro, se les va a condenar, ¿qué va a pasar? Entonces, yo me imagino que todos mis amigos, mis hermanos, han de estar testificando, ¿verdad? Y pocos son los que están saliendo porque hay que pagarle al abogado, están cobrando $3,000 y es un problema. Pero ¿qué está pasando? La gente se está acercando a Dios, dice: Señor, mira, ayúdame, aquí están viniendo las familias. Pero la pregunta es necesario que el Señor permita que vayamos hasta una cárcel, permita que lleguemos hasta, yo me acuerdo mucha gente que testificado: el Señor me ha liberado, y cuando yo estaba en la cárcel yo predicaba ahí. Pues sí, pero ya después de eso ya no hiciste nada, men. Cuando andabas buscando trabajo, solo aleluya eras, y ahora que estás aquí, ¿verdad?, buscando de Dios algo, estás apasionadamente buscándolo, pero una vez que resolves tu problema, se te olvida quién es Dios y se te olvida quién es Jesús. Entonces, esa es la condición que se está presentando en esta percepción. Entonces, son 3 negaciones. Son 3 negaciones. Una negación es una negación asolapada, que ya la voy a explicar. O sea, el asolapamiento es, te podés, ¿verdad?, todavía hacer el suizo y no responder. Pero las otras 2 son taxativas, son exactas, son específicas. A las otras 2, Pedro responde con toda rigor diciendo: yo no sé, yo a este ni sé quién es. Veamos entonces e iniciemos el verso 69. Mire lo que dice. Pedro estaba sentado fuera en el patio. ¿Cómo? Ya te voy a explicar. En el verso 58 se nos explica que Pedro, cuando capturaron a Jesús, mira bien, no podemos criticar a Pedro de ser tan cobarde, porque algunos aquí, que Pedro negó. Sí, pero ponete en el pellejo de Pedro. Si te gustaría en este momento decir: es que mira, yo la verdad es que yo era amigo del presidente Saca, ¿verdad? Yo era amigo del presidente Funes. ¿A quién le gusta decir eso? A los que estaban comiendo en ese rato, claro, pena les da. Pero en ese momento se sentían orgullosos. Entonces, en el verso 58, cuando capturaron a Jesús, Pedro demuestra valentía. Diga conmigo: valentía. ¿Por qué? Porque no cualquiera, a pesar que lo capturaron, va a seguirlo de lejos. Mire el verso 58. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. ¿El fin de qué? ¿El fin de qué? El fin del juicio de Jesús y el fin de la vida de Jesús. Mira cómo Pedro hace. Pedro, hermano, está siguiendo de lejos a Jesús. A Jesús lo han llevado ante el concilio, dice el 57, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos escribas y los ancianos. Entonces, para llegar a ese lugar era un palacete, ¿verdad? Pero usted tenía que pasar una muralla donde había prácticamente, hermano, un pasadizo donde usted pasaba esa puerta y llegaba al patio. No podía entrar al palacio, solo podía ver de lejos. Entonces Pedro se quedó en el patio externo viendo, hermano, todo el proceso de cómo Jesús iba arrastrado como un maleante ante las autoridades conciliares, ante el concilio y el Sanedrín corrupto que habían hecho estos judíos para poder juzgarle. Era de noche, pero yo quiero que usted se esquematice. Usted está en el patio, Jesús en el fondo y usted está ahí. El texto bíblico del verso 58 no dice lo que dicen los otros evangelios, pero para que usted sepa, Pedro se quedó en ese lugar porque se estaba calentando a la luz del fuego. Entonces note esto, solo le leo ese versículo chiquitito. Esto está en Marcos, no lo busque. Oiga, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Entonces, analícelo. Capturan a Jesús, ¿verdad? Pedro comienza a seguirlo. Juan Marcos lo mete al palacete y Pedro se está haciendo el suizo.
Lo que está haciendo Pedro es calladito, calladito y metiéndose ahí para que nadie se fije, y se pone frente al fuego. Pero mira qué pasa, frente al fuego le da la luz en la cara. Y hay una muchacha, una jovencita, que era la encargada de abrir y cerrar la puerta. ¿Y sabes qué? Esta muchacha había visto a Pedro con Jesús. A veces uno se quiere esconder, ¿verdad? Y pasar desapercibido. Y así andamos mucho en la sociedad. Andamos haciéndonos los suizos, ¿verdad? No, yo no acepto a Cristo, pero si a mí me dicen que les cante un himno, no puedo. Si a mí me dicen que cante un aleluya, Dios guarde, ¿verdad? Porque no me conviene que mi amante sepa que yo soy cristiano. Porque no me conviene que mi jefe sepa que yo soy cristiano. Porque no me conviene que mis empleados sepan que yo soy cristiano. Así andamos haciéndonos los suizos. Pero ¿sabes cuál es el problema? La luz te resplandece en el rostro, y aunque lo quieras ocultar, la gente sabe que sos evangélico. La gente lo sabe. Usted cree que no sabe. Y claro, ahí ven desfilar que la llega a ver a usted otro señor, que ahí a usted lo llegan a visitar otra señora que no es su esposa, pero usted cree que puede pasar desapercibido. Usted cree que puede pasar, ¿verdad?, de escondidas. Y de repente usted cree que nadie se ha dado cuenta que usted está metida con un compañero de trabajo que está casado. La luz te da en el rostro, mi hijo. La luz te da en el rostro, mi hijita. No te puedes esconder. No lo puedes hacer. La gente sabe que tu mamá, tu papá eran cristianos, te inculcaron el evangelio. Ahora, notemos la segunda parte del verso 69. Y se le acercó una criada, diciendo, la palabra clave ahí es tú. Diga conmigo, tú. También estabas con Jesús el Galileo. ¿Cuál es la diferencia? Esta lo está viendo de cerca. Lo está viendo de cerca. Lo está viendo su rostro que está resplandeciendo la fogata. Entonces, ella se lo está diciendo a él y le dice categóricamente, tú también estabas con Jesús el Galileo. A él se lo está diciendo ella. Pero vea, esa palabra es bien interesante porque esa palabra que está ahí, criada, la palabra griega paidiske, paidón es hijo, pero paidiske es un diminutivo en griego que quiere decir, diga conmigo, niñita. Una niñita. La más pequeñita, la más insignificante es la que te avergüenza. Mire, esto funciona mucho cuando nuestros hijos nos dicen, papá, mamá. A mí fíjese que mis hijas ya me han dicho, papá, si vos cristiano. Ellas molestan, dice, ay, el cristianito, dice. De repente va pasando una alabanza ahí en el carro, una alabanza de la pulum pulum. Entonces, y tal vez yo hago el ritmo, ve el cristianito, dicen. Y ellas se molestan entre sí, porque a una le gustan los chinitos, esos coreanos de los BTS, la cristianita, la que canta alabanza, pero mira, entonces la criadita, y sin ofender, se lo digo con todo respeto, porque no es por, o sea, el diminutivo quiere decir que ante la persona que vos menos te imaginás, esa es la que te confronta. Tal vez usted es licenciado, es licenciada, es ingeniero, pero el ordenanza es cristiano. Y no es que sea está en una menor posición jerárquica en la empresa, así, pero él sí anda viviendo bien el evangelio y de repente dice, mire licenciado, usted echa la cerveza y usted que no está yendo al taber. Híjole,
Y eso es terrible, porque lo que quiere mostrar el texto es que hasta las personas más pequeñas te pueden confrontar. Hasta las personas que vos menos te imaginás te pueden decir un día: mira, vos sos evangélico, ya cambiá, deja de andar diciendo malas palabras, sos bien vulgar, sos bien lépero. O sea, es que duele, hermano. Pero ¿cuál es el problema? Te van a confrontar porque vos querés vivir escondido tu evangelio. Vos querés vivir a escondidas el evangelio de Jesucristo. Y el evangelio de Jesucristo no se puede vivir a escondidas, señores. Aunque usted no le ponga calcomanía al carro, aunque usted no le ponga, hermano, emblemas a nada, la gente sabe que somos creyentes. No se puede esconder. Y hace el ridículo cuando usted quiere andar siguiendo a Jesús de lejos. De lejos lo quiere seguir. ¿Cómo lo vas a seguir de lejos? No se puede. Entonces, el texto bíblico está construido de dos características. Número uno, está construido, a esto teológicamente se le llama increscendo o increscendo, que quiere decir cuando un texto bíblico va, por ejemplo, las alabanzas van desde lo más suavecito, ¿verdad? Y alabaré, alabaré, y termina con una gran exaltación, ¿verdad? Entonces, el texto bíblico está construido para ir desde lo menos a lo más, pero note otra cosa. Pedro está llegando a su proceso de salida, porque en este momento está adentro siguiendo a Jesús de lejos, así como muchos están aquí adentro, pero siguiendo a Jesús ¿de qué? De lejos, que se están dando carreta, que porque piensan que hasta ministerio pueden tener, pero es mentira, vos no amas al Señor. Seamos honestos, si a vos ni te gusta escuchar palabras, a vos te vale el evangelio, vos hacerlo con tu vida lo que querés, no tomas en serio la palabra. Mire, aconsejé a una señora al mediodía, me dijo que le habían profetizado. Mire, pastor, me profetizaron 2 personas, tuve 2 sueños. Dice, fíjese que me venía preguntando: mire, pastor, revéleme un sueño, como que yo soy chamán o a ver qué se imagina. No, hombre, sí, mire, ya voy a cobrar por consulta, ¿verdad? Ajá, porque que había visto un palo lleno de hierro y una persona encadenada al palo, y que el palo se deshacía el hielo, y que después el palo le volvía el hielo y volvía a estar la persona atada. Y ellos quieren que yo les revele. No me llega hasta ahí todavía la sabiduría, todavía no. Mira, hermana, ¿sabe qué hice? Vaya a leer la Biblia, hermana. Vaya a leer la Biblia. Déjese de tonterías, hombre. Déjese que me han revelado que un sueño aquí. Lea la palabra de Dios, métase con Dios, métase a la Biblia, métase al evangelio, métase a los cultos, métase a la alabanza. Deje de ser un cristiano que está dentro pero viendo de lejos. Inconstante. Sea fiel a Dios. Demuéstrele al Señor que usted es una persona fiel a lo que Él nos ha enseñado. Pero estamos dentro del patio y viendo de lejos. Y como va creciendo, dice que primero estaba en el patio, sentado fuera en el patio. Ahora, veamos cómo responde en el 70. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dice. Aquí hay 2 cosas. Primero, aquí no es oíste bien, no es una negación específica, sino que es ¿de qué estás hablando vos? Así va. O sea, cuando ya le vio la cara, vos estabas con Jesús, comienza a caminar porque tiene miedo. O sea, yo me imagino que cuando le dijeron, se asustó, hermano. O sea, imagínate que de repente vos estás, ¿verdad?, en un chupadero y de repente te haya, mira, y vos que no te congregas. Mira, o te hayan agarrado la mano de otra mujer. Mira, y vos que no estás casado. Si yo creo que hasta se desmaya uno, hermano, pone de todos colores pálidos, se le va todo, hasta la presión se le va. Lo asustó, él se quedó callado al principio, no sabía qué responder. Pero él no lo negó directamente porque tenía miedo, sino que lo que hizo fue decir: ¿de qué estás hablando vos? Si eso no. Pero para desgracia de Pedro, Jesús había dicho, sin que lo busque en Mateo 10: y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre
que está en los cielos. Aunque vos digas, no sé de qué hablas, vos estás negando a Jesús. No sé qué estás hablando. Tal vez te quedas hasta callado. Tal vez solo te pones pálido. Tal vez te baja la presión. Pero no importa, porque estás respondiendo interiormente, porque vos sabés que es cierto lo que te está diciendo esa persona. Que sí sos creyente, que sí sos evangélico, pero andas en otras cosas. Andas queriendo esconderte. Andas queriendo esconder el evangelio que el Señor ha sembrado en tu corazón. Estás queriendo esconder el Espíritu Santo. Estás queriendo esconder la Biblia. Estás queriendo esconder que sos de una iglesia. Estás queriendo esconder que sos un creyente. No sé lo que dices. Jesús había dicho: y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El Evangelio de Juan dice, en el Evangelio de Juan capítulo 18, dice que Jesús respondió así, perdón, que Pedro respondió así. Oiga lo que dice: dijo él, no lo soy. O sea, no soy de los que conocen al Señor, no sé de los que me estás hablando. No importa cómo respondas. Si como dice Juan, que dice no lo soy, o si respondes como dice Mateo, no sé lo que dices. No importa. Estás en negación. Estás queriendo pasar desapercibido. No podés esconderte. Ahora, veamos el increscendo. Comienza a caminar Pedro porque se sintió asustado, porque ya lo vieron, ya se dieron cuenta. Entonces comienza a tratar de salir del palacio. O sea, comienza a tratar de salir de donde está dándose a cabo el concilio. Entonces el versículo 71 nos explica que él caminó desde donde estaba calentándose y donde la criada le dijo a él: tú eres uno, yo te vi con Jesús. Mire lo que dice 71. Saliendo él a la puerta, le vio otra. ¿Le vio qué? Otra. Vaya, ¿saliendo a dónde? A la puerta. Entonces, venías viendo de lejos a Jesús, pero ahora estás cerca de la puerta. O sea, estabas dentro, pero viendo de lejos. Ahora estás más lejos y estás cerca de la puerta. ¿Qué quiere decir? Hay gente que es especialista en mantenerse cerca de la puerta. Son especialistas, hermano. Primero los que vienen a dejar a la mujer ahí en la entrada. Ellos son especialistas número uno. Hay mucha gente que es especialista en mantenerse así. O sea, ¿por qué nos engañamos, pues? ¿Por qué mantener una relación con Jesús a distancia, sabiendo que Él está siendo juzgado allá y vos aquí a la puerta de la salida? O sea, no sos ni chicha ni limonada. No eres frío ni caliente. Esa ilustración de Apocalipsis es tremenda, porque el agua en una de las iglesias de Asia venía bien heladita y la gente llegaba ahí porque se deshacían, ¿verdad?, esas áreas de nieve muy heladas, muy frías, y la gente llegaba a tomar agua. Y estaba la otra ciudad, ¿verdad?, Colosas o la Odisea. Entonces, y en esa ciudad, hermanos, el agua era caliente y las aguas termales sirven para poder hacer sanidad en el cuerpo. Entonces, el agua caliente sirve para sanar. El agua helada sirve para poder quitar la sed. Pero el agua tibia, ¿para qué sirve? Para nada. Y somos especialistas, porque la tibieza no es esas personas que están afuera en el evangelio, no, son los que andan aquí liderando, son los que llevan escuela bíblica, son los que andan ganando alma. ¿Y por qué son tibios? Porque en muchas ocasiones tenemos liderazgo, tenemos preeminencia en las cosas del Señor, pero ¿sabes cuál es el problema? Por dentro ni nosotros nos creemos que somos evangélicos. Ni nosotros creemos. La tibieza no es una cosa que, ay, andas a media. No, es que mira, con Dios o estás en lo caliente o estás fuera, pero no puedes estar a la mitad.
Pero eso no lo define solo venir al culto, no, sino que estar aquí pero sin amar a Dios. ¿Cuánta gente está aquí? Pero honestamente no sienten nada por el Señor, no sienten pasión por Jesús, no sienten cariño por la palabra, no sienten nada, son indiferentes. ¿Te has fijado esos matrimonios que ya llegan a la vejez y los dos sí, pero ya están ahí porque tienen que estar juntos, pero sin chispa, sin fuego? Y muchas personas en esta iglesia andamos sin fuego. Oiga, me pongo yo, andamos sin fuego. Porque se siente. Cuando una persona está apasionada por Cristo, cuando una persona está apasionada por el Señor, cantas bien, alabas bien, ejecutas bien en los instrumentos, das bien la clase. Pero cuando seas mediocremente la clase, cuando venías a un sermón mediocre, cuando venías a un servicio y vas al evangelismo, pero vas sin ganas, vas por cualquier otra cosa, entonces tenés un corazón tibio. Porque andás en las cosas de Dios, pero no estás definido con Él. Pedro caminó al patio, a la puerta, pero aquí las cosas se le complicó. ¿Por qué? Porque aquí es más notorio. Mira que es más notorio que andás haciendo el ridículo en la iglesia, porque andás en las cosas de Dios, fíjate. Pero no te da pena que te vean en la puerta. No te da pena. ¿Y de qué manera fue confrontado Pedro ahí? Dice 71, saliendo él a la puerta le vio otra y le dijo a los que estaban ahí, también estaba con Jesús Nazareno. Vaya, ojo. Pedro caminaba así suavecito, me voy haciendo el suizo, así como muchos andamos haciéndonos el suizo en el evangelio, viendo de lejos, vengo de vez en cuando. Mire, yo le voy a decir algo, a mí me está costando tanto entender nuestra congregación, porque si es que aquí pasa un montón de gente, hermano, si es increíble. Yo vengo al culto a las 11, voy al culto a las 7 y está bien, tiene buena asistencia, pero yo no sé quién es esa gente. Medio alcanzo a reconocer los de las 9, los de las 4, medio. Pero digo, ¿y toda esta gente qué se hace, pues? ¿Dónde andan? ¿En qué andan? No entiendo, no comprendo, porque como no los veo, ¿verdad? No los veo dentro de la iglesia, los veo sentados en la iglesia, pero no dentro de la iglesia. Entonces son especialistas, porque evaden, se esconden, van, el himnario lo dejan guardadito, cuando se acuerdan vienen. O sea, yo al que tiene su trabajo, su empresa, yo no lo molesto, pero estamos hablando del que verdad. Pero hay gente que dice, pastor, yo quisiera congregar, pero no puedo. Está bien, eso yo lo entiendo. Pero digo, los que son especialistas en andar en las cosas del mundo y estando en la puerta, ¿verdad? Pero ¿cuál es el punto? Esta mujercita, mira bien, esta mujer es diferente. ¿Por qué? Porque cuando vio que Pedro iba para allá, haciéndose el suizo, le dijo a la gente, pues, mira, este es el que andaba con Jesús, yo lo vi, mira, yo lo vi. Entonces, esta le está diciendo a los otros, nota el versículo número 71, saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que ¿qué? A los que estaban ahí. La primera, ¿a quién le dijo? A Pedro. Esta segunda le dijo a todos. Y se te hace un gran rollo, porque ¿quiénes se dan cuenta de que no andas en nada? Los mismos evangélicos. Este no anda en nada. Pero ¿sabes cuál es el problema? Allá afuera también dicen lo mismo, que no andas en nada. Y no andas en nada, pues. Ni con tu esposa, ni con tus hijos, ni con tus negocios. No andas en nada. ¿Y sabes cuál es el punto aquí? Es que ella le dice a los otros, pero Pedro oye lo que andan diciendo de él. ¿Cuántas personas aquí andan oyendo lo que andan hablando de ustedes? Y saben lo que la gente dice. Saben lo que la gente anda diciendo. Pero ¿qué hace usted? Ay, no, si no, mentira, que no sé qué. Mira, seamos honestos, si nosotros sabemos que andan cuchicheando, ¿va? Y diciendo, uy, mira la fulana, que no sé qué. Pues sí, pero ¿cuál es el problema? Vos solo oís de lejos, ¿ves? Ajá. Solo escuchás de lejos.
Y cuando Pedro oyó que se lo estaban acabando, él ya iba para afuera porque con el gran miedo que andaba, pues. Así le huimos a las cosas de Dios. Así le andamos con miedo. Uy, Dios guarde, yo a evangelizar, no. Ponerme en el uniforme, jamás, me da pena porque se van a dar cuenta de lo que soy. Uy, ponerme en el altar, jamás. Mira, hay gente que yo no sé cómo es, se le meten unas tonterías, ¿verdad? Que porque no quieren que los vea el amante aquí en la iglesia, no le agarran la mano a la esposa y le dicen al amante: no, es que yo con ella ya ni duermo ni tengo nada. Por Dios, men. Si es que son verdaderamente, hermano, especialistas en estar en la puerta. Solo porque ella se sienta allá y él aquí, están casados, pero para que el amante no lo vea. Porque aquí se congrega el amante. Entonces, ¿cuál es el punto? Somos especialistas estar a la puerta. No, suavecito, aquí que nadie se dé cuenta, que no me doy color, nadie se fija quién soy. Entonces la señora le dijo a los otros: hey, este es el que estaba con Jesús. Pedro escucha y se defiende. Como oyó lo que estaban hablando de él, entonces mira cómo dice en el versículo número 72. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Mira, dice: juro por Dios que no conozco a ese hombre. Juro por Dios que no conozco a ese hombre. ¿Qué les parece? Si no es este el que dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Que no es este el que le dijo: haz que camine sobre las aguas. Que no es este el que estuvo en la transfiguración. Que no es este el que vio la gloria de Cristo. ¿Y cómo se te ocurre, Pedro, jurar y decir: por Dios, que yo no conozco a ese hombre? Mire, en el texto griego está construido de una manera tal que es ofensivo lo que digo. ¿Por qué? Dos cosas está declarando. Primero, que no lo conoce. Y cuando dice que no lo conoce, quiere decir en griego que no tiene vinculación con él. Cuando el mismo Andrés, su hermano, le dijo: mira, hemos conocido a uno que conoce todas las cosas, vení. Y el mismo Jesús le vio cara a cara y le dijo: ya no te llamarás Simón, te llamarás Cefas. Y te vio cara a cara Jesús, y sos capaz de jurar que no sos cristiano, y sos capaz de jurar que no lo conoces, que no tenés vinculación con él, que no venías a la iglesia, que no sos taber. Sos capaz de hacer eso. Sos capaz de hacer eso. Sos capaz. Jurar por Dios, meter a Dios en tus cosas. La forma en la construcción griega dice: no conozco al hombre. Cuando dice al hombre, quiere decir: uy, ese hombre, o sea, como que Jesús no fuera nada. Ese hombre, ¿quién? A ver quién. No conozco quién es ese. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué les enseñó en el sermón del monte? Que cuando estén en el juicio final le van a venir a decir: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. ¿Y qué les va a decir él? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así les va a responder a esos que son capaces de hasta esconder su evangelio. Y aunque se saben versículos bíblicos, cuando andan haciendo las fechorías que andan haciendo, se los esconden, se los guardan, porque les da pena decir que son cristianos. En el trabajo les da pena. ¿Por qué crees? Porque manejas una gran computadora, porque te han dado un gran puesto jerárquico, institucional, te andas haciendo la que no sos cristiana. Pena te debería de dar, porque Dios te dio ese trabajo. El Señor te ha puesto donde estás. El Señor te dio la carrera que tenés. El Señor te dio la profesión que tenés, y vos lo andás negando. Dice que juró. A todo esto,
Jesús, en el tribunal que le estaban haciendo falso, se paró frente al sacerdote. Y cuando en el versículo 63, mas Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y cuando el sumo sacerdote le dijo: si eres el Cristo, el Hijo de Dios, Jesús no mintió, no como Pedro, porque Pedro sí miente. Pedro niega a Jesús, no le importa nada. Pero cuando a Jesús le tocó responder si él era el Hijo de Dios, si él era el Hijo del Dios viviente, dice en el verso 64, Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús no miente. Cuando los tribunales presentan a Jesús como el Hijo de Dios, dice: soy el Hijo del Hombre que va a venir entre las nubes. Yo soy el creador del cielo y la tierra. Jesús, cuando lo confrontan, no esconde la verdad. Jesús no le da vergüenza decir ante el tribunal: tú lo has dicho. Y me van a ver venir en las nubes. Él no le da pena. ¿Cómo te comportas? ¿Como Jesús, que confiesa la verdad, o como Pedro, que confiesa la mentira? Las cosas se complicaron aún más, porque Pedro se defiende y dice: juro por Dios que no conozco a ese hombre. Ofendió a Jesús porque dice que no tiene vinculación con él y porque lo trata como ese. Ni el nombre pronunció, pues, ni dijo Jesús, nada. Ese es común y corriente. Esa es una acusación despectiva en griego. En el verso 73 va increciendo. Esta es la peor de las ofensas. Un poco después, acercándose, los que por ahí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Aún tu manera de hablar, ¿qué? Te descubre. ¿Por qué? Los galileos hablaban de una forma extraña, sin la R. Entonces cuando una persona hablaba que era de Galilea, se le notaba, era diferente el lenguaje arameo del de Jerusalén. El de Jerusalén era bien citadino, ¿verdad? Pero el que era galileo se le notaba, ¿va? Y esto yo lo vivo seguido, ¿va? Porque mi familia es de Usulután. Entonces, en Usulután, en algunos lugares se habla así, ¿va? ¿Y de dónde es? De Zulután, ¿va? Zulután. Entonces, y cuando usted llega a Santa Rosa de Lima también es un cantadito, así, ¿va? Pero todos esos tienen pisto, así que no hay que reírse mucho de ellos. Entonces, se les nota y se nos nota cuando somos también un poco salvadoreños, ¿va? Porque tratamos de voz a la gente, y en Estados Unidos pasa eso, ¿verdad? Se nos nota el cantadito mexicano, se nota el cantadito, el hablar salvadoreño, se nota. Pero mira bien, en este texto ya toda la gente se ha dado cuenta. ¿Y por qué se dio cuenta toda esta gente? ¿Por qué se dio cuenta? Porque han escuchado cómo Pedro gritó, y cuando él habló se oyó como que era cristiano. Entonces la gente dijo: mira, o sea, él solito, el pez por su boca muere, porque como se estuvo defendiendo, juró por Dios que no era él, que no lo conocía. Le oyeron el acento y dijeron: ah, no, este anduvo con Jesús. Hasta en cosas pequeñas se nota que hemos sido cristianos, porque algunos hasta la calcomanía vieja tienen en el carro, aunque solo en los moteles pasa ese carro, y hasta la han querido quitar, pero no han podido, porque nosotros mismos hemos dicho en algún momento la gente nos conoció como cristianos, pero de ese cristianismo ya no quedó nada, porque muchos aquí hace 10 años eran mejores cristianos que hoy. Hoy se han vuelto acomodados, hoy se han vuelto gente fría. Es curioso, fíjate que el jueves que fui a San Salvador, fui a comprar unas cosas. 2 personas en el mismo día
yo antes iba al TABE, pero ya no voy. ¿Y ahora dónde te congregas? Le preguntamos nosotros. En la iglesia del mundo. ¿Sí? ¿Y esa cuál es? No, pues sí, yo soy cristiana porque yo tengo aquí adentro mi espiritualidad. Ah, va, está bueno. Está bien. Entonces vos mismo te hiciste tu propia religión. Entonces vos mismo te has hecho tu propio evangelio. Aquí hay gente que ha hecho su propia iglesia, su propia forma de vivir el evangelio. Vayan ustedes a ver lo que hacen. Pero le voy a decir esto, ustedes saben perfectamente y Dios sabe que hace 10 años ustedes eran mejores cristianos que hoy. Porque ahora a unos hasta les ha gustado chupar, ya hasta echan sus tragos en Navidad, y algunos que hasta allá, hasta ni pena les da, ¿verdad?, sacar la cerveza en la fiesta. Entonces cuando le dijeron todo mundo, todos se les juntaron. Y dice el evangelio dice el evangelio de Juan, no lo vaya a buscar esto, que ahí andaba uno que había visto a Pedro cuando le voló la oreja a Malco. Entonces oiga lo que dice no lo vaya a buscar. Juan 18:26 dice: uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel de quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Esta es la gente que, si vos ibas a la iglesia antes, si vos antes andabas ahí hasta con corbata, ¿y qué te pasó pues? ¿Y qué pasó pues? Si antes vos lo metido en la iglesia vivía, ¿y hoy qué te pasa pues? Si antes solo sirviendo y solo aleluya decía, ¿y hoy qué te pasa pues? Todo el mundo era una presión terrible. Pedro ya estaba por salirse, pero ya no pudo salirse. Lo detuvieron, yo no sé qué pasó. Entonces, cuando le dijeron que tu manera de hablar te descubre, en el verso 74, mire, entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Maldecir y jurar. ¿Qué es maldecir y jurar? Que Dios me mate. Pero ya ahí ya cambió la boca, porque como ya habían dado cuenta que era Galileo, pues ya dejó hablar con la Z y ya comenzó a hablar como jerusalimitano. Entonces, o sea, de Jerusalén. Entonces dijo: que me caiga una maldición, que se me caiga el brazo si yo conozco a ese Jesús, que me caiga el juicio, que me mate Dios si yo conozco verdaderamente a ese Jesús. Imagínate lo que estaba diciendo, maldiciéndose él mismo. Ahora, poneme atención y esto, oiga bien lo que le voy a decir. Hay tres posiciones. Los teólogos que piensan que Pedro se estaba maldiciendo a sí mismo. Una segunda línea de teólogos piensan que Pedro estaba maldiciendo a ellos. Y la tercera fuente teológica más fuerte declara que Pedro estaba maldiciendo a Jesús. Plinio dice, según sus escritos, o sea, esto es un historiador, obliga a los cristianos arrestados a maldecir a Cristo. Es para él la prueba más segura de inocencia. O sea, que cuando capturaban a los cristianos les decían, para probar si eran cristianos, maldecía a Jesús. Y si maldicen a Jesús es porque no eran cristianos, porque un cristiano jamás va a maldecir a Jesús. Y en ese momento él tiene el momento más bajo de su vida. Él se llega al punto más bajo de su quebrantamiento, donde él mismo, hermano, está maldiciéndose a sí mismo. Yo no sé si estaba maldiciendo a Jesús, no podemos aseverarlo. Pero si fuera así, hay una contradicción teológica, bíblica, porque el Evangelio de Marcos dice lo siguiente: y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Entonces, en Mateo el gallo canta solo una vez, pero en Marcos canta 2 veces. Dice Marcos,
y el gallo cantó la segunda vez, entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. ¿Por qué? ¿Por qué esta como que contradicción? No es contradicción, te voy a explicar por qué. El gallo cantaba a la medianoche, pero el canto más fuerte del gallo era en la madrugada. Pero el primer canto del gallo, Pedro no lo oyó. Escuchó el más fuerte, el que está a la madrugada. ¿Por qué? Porque aquí hay cristianos que están como Pedro, igual de dormidos, y necesitan el gallo que les despierte. Están dormidos. Están dormidos. Han dejado de adorar, están viviendo vidas mundanas, se han apartado de las cosas de Dios. ¿Qué estás esperando? Que el gallo te cante, porque el gallo no se duerme. Pero vos, papito, ya estás dormido, men. Ya estás dormido. Y el gallo está cantando. Y cuando se escucha el gallo, Pedro se acuerda. Despierta espiritualmente. ¿Cuándo vas a despertar? ¿Cuándo vas a despertar? Cuando quedes embarazada. Cuando dejes embarazada a una mujer, cuando dejes a tu mujer, ahí vas a despertar. Hasta ahí vas a escuchar el gallo, porque el gallo posiblemente ya te comenzó a cantar, ya dijo kikiriki y ni lo escuchaste. Porque hasta que te grita el gallo, es una comparativa en el sentido de que los gallos nos declaran el amanecer. De la misma manera, Pedro despertó y dijo: ¿qué he hecho? Cuando Jesús me dijo que lo iba a negar 3 veces, ¿qué es lo que dijo él? Él le juró a Jesús. En el mismo capítulo 26, versículo 33, Pedro dice, respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Imagínate, hace 1 hora y media estaba diciendo: aunque vengan a capturarte, o que me toque morir contigo, no te negaré. Qué mentiroso, si 1 hora y media antes estabas diciendo, y 1 hora y media después estás negándolo. Si Pedro, hermano, experimentó eso, como nosotros no vamos a experimentar peores situaciones. Pero ¿sabes cuál es el versículo más triste? Mateo no dice esto, solo Lucas lo dice. Que cuando Jesús estaba allá, Jesús estaba saliendo del juicio con el rostro desfigurado, ensangrentado, con la sangre cayéndole por la cabeza. Posiblemente ya lo habían golpeado bastante. Y en ese momento, cuando el gallo le canta a Pedro, él voltea a ver hacia adentro y ve el rostro de Jesús en lo que el gallo cantaba, y Jesús lo ve a él. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Entonces Pedro se acordó de los momentos bonitos que vivió con Jesús, se acordó de que Jesús le había dicho: me vas a negar, y él orgullosamente dijo: no te negaré. Y Pedro se siente miserable, así como muchos nos sentimos hoy porque hemos negado a Jesús. Porque cuando lo vemos cara a cara, nos damos cuenta que hemos sido hipócritas, que hemos negado la fe. Claro, no le hemos dicho al mundo: ya no creo en Jesús. Si no es necesario que le digas a la gente, con tus actos decís que ya no crees en Jesús. Y ahora está frente a Cristo cara a cara, y Pedro no le queda más que una cosa. Termina el versículo 75, en la última parte, 75b, dice: y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Sabes qué significa eso? Que en ese momento se arrepintió Pedro. La regué, negué a mi Salvador, negué a Jesús el Señor. No necesitamos decir: me arrepiento. Si te hincas y decís: la regué, y llorás con humildad, reconociendo tus errores, pues entonces, hermano, démosle gracias a Dios,
Porque si el gallo nos despertó, podemos asegurar que de este problema nos vamos a levantar. Y que aunque hayamos negado a Cristo, que aunque hayamos andado caminando lejos, siempre hay oportunidad para aquel que se humilla ante Dios y se humilla diciendo: Señor, perdóname porque te he negado. Lloro ante Cristo, pero desde este día voy a seguirte con humildad. Mateo no nos cuenta lo que dice Juan, que lo fue a restaurar. Mateo lo deja así, como que Pedro solo lloró amargamente, y esa es la última vez que sabemos de cómo Pedro se arrepintió. Hermanos míos, es necesario que el gallo nos cante para que despertemos y nos demos cuenta que nuestro cristianismo ha bajado, que ya no somos lo que éramos antes, y que hoy más que nunca, si la criada nos dice a nosotros directamente: ¿sos cristiano? Digámosle que sí. Y si por allá andan hablando cosas, que no hablen cosas que nos critiquen por ser evangélicos, que nos critiquen porque somos cristianos, no porque somos mundanos. Y que cuando todo el mundo diga: este verdaderamente anda en algo, y que no digan: hermanos, este no anda en nada, ni en su vida, ni en las cosas de Dios, ni en ningún área de su vida. Lloremos amargamente y volvamos a la cruz de Cristo, que es la que nos ha salvado y nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús. En el libro de Hechos, Pedro va a predicar el mejor sermón de todos y se van a convertir más de 3,000 personas. Así que si para Pedro hubo esperanza, también para nosotros hay un futuro en Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, por tu misericordia.